Buenas noches, mi nombre es Laura Montoya, estoy cursando el programa de Comercio y Finanzas Internacionales. Hoy estamos con la materia de macroeconomía y vamos a abordar el tema de cómo se realizan la medición económica en un país y qué es el PIB. Bueno, para introducirnos en este tema debemos tener claros varios conceptos. Primero de ellos es qué es la economía. Es la ciencia que estudia los recursos, la creación de riquezas y la producción, la distribución, el consumo de bienes y servicios para la satisfacción de las necesidades humanas. La economía tiene dos ramas. Tenemos la microeconomía y la macroeconomía. ¿Qué es la microeconomía? Es el estudio de la forma en la que los hogares y las empresas se desarrollan en los mercados, cómo hacen su consumo de bienes y servicios. La macroeconomía eh, hace este mismo estudio a una escala mayor. ¿Qué quiere decir esto? Involucra componentes como inflación, desempleo, crecimiento económico, pero básicamente hace una medición a escala mayor de cómo se comporta el mundo en los mercados. Bueno, ¿qué es el PIB? El PIB es el Producto Interno Bruto. Es la contabilización o el valor de la cantidad de productos y servicios finalizados que produce en un país en un tiempo determinado. ¿Sí? La función del PIB es hacer un resumen del bienestar de un país que evalúa por medio de sus ingresos, los cuales generan sus actividades económicas, como ya vimos, en un tiempo estipulado. El PIB solamente sirve para el país que se estudia los ingresos económicos. O sea, es un estudio individual por país. Y digamos que no tiene restricción si una persona que no es residente, no es de nacionalidad de ese país, ejerce una actividad económica en dicho país. Eh, Mide el ingreso y el gasto, que son iguales. ¿Esto qué quiere decir? En el mercado tenemos, en el mercado de bienes y servicios tenemos consumidores y proveedores. El proveedor se vuelve el vendedor y el consumidor se vuelve el comprador. ¿Qué quiere decir esto? El, el, el ingreso económico que tú haces por la compra de un bien es equivalente al valor que estás pagando por adquirir ese servicio. Entonces, esto en otras palabras quiere decir lo siguiente. Si tú compras un carro en 5 millones de pesos, el concesionario te lo está vendiendo en 5 millones de pesos. Es igual el ingreso al gasto. El PIB mide un flujo de dinero que se es reflejado en una transacción entre compradores y vendedores, que fue lo que ya acabamos de explicar. Eh, digamos que una de las falencias del PIB hoy en día es que el PIB solo incluye el valor de los bienes finalizados para evitar una doble contabilización, pero esto mmm, saca o pone al margen un poco los ingresos que pueden generar los negocios o el trabajo que nosotros denominamos informal. ¿Por qué? Porque la venta informal no la contempla el PIB, no la tiene contemplada el PIB. ¿Sí? Entonces esto hace que muchos de los trabajos que se hacen hoy en día en la actualidad no estén contemplados y no se registren. Entonces esto no puede evaluar eh, con veracidad el bienestar económico de un país. Bueno, digamos que
esa es una de sus limitaciones. En los países como en los que nosotros actualmente vivimos. Es decir, en Colombia, si no se tiene en cuenta el tema de lo que puede generar un trabajo informal, pues no puede medir a ciencia cierta nuestro bienestar económico, si nosotros como país anualmente estamos bien o estamos mal, porque pues, realmente nosotros tenemos demasiados ingresos por trabajos informales. Tendríamos también que conocer un poco sobre la composición de las actividades económicas internas de nuestro país. ¿Por qué? Porque el PIB mide actividades económicas eh, como agricultura, industria, comercio, tecnología, y esto determina el nivel de desarrollo de un país. En el PIB tenemos el PIB nominal y el PIB real. El PIB no nominal puede ser un indicador engañoso, ya que, digamos, nos pueden evaluar dos factores. Uno, que es el PIB en un año evalúa cuánto vendes, cuánto compras, y si esto aumenta, da bienestar al país. Pero si esto disminuye, quiere decir que la economía del país eh, está mal. Pero el PIB nominal puede hacerte creer que estás vendiendo mucho porque los ingresos aumentan. Y eso no es tan cierto, probablemente es que hay una variable y es que la venta de los productos se aumenta, el valor se aumenta es porque se venden los servicios o los productos más costosos, no que se vendan más. Entonces digamos que esa medida es un poco engañosa y se hace y se calcula en un precio, sería calcular en precios actuales precisamente para evitar eso, para identificar si lo que está haciendo el país es vender más y aumentar sus ingresos y tener mejor bienestar, o a diferencia de eso, lo que está haciendo es vender menos, pero a costos más elevados. El PIB real calcula un precio fijo en el año determinado. ¿Qué quiere decir eso? El PIB real sí te marca que estás haciendo las ventas o se está generando un ingreso en el momento del precio actual que está manejando el año. Entonces esto te da más veracidad para verificar si vendes mayores servicios y productos y estás mejorando la economía de tu país o simplemente estás teniendo como un engaño económico en el sentido de que lo único que hiciste fue vender a un precio más elevado. Y el BIP per cápita se puede conocer como se, puede se presenta para conocer el consumo por persona. Digamos que tenemos esas tres clasificaciones. Eh, el PIB tiene varios tipos de gastos que se miden. Tenemos el consumo, la inversión, la compra del gobierno, las exportaciones netas. El consumo es el gasto de los hogares en bienes y servicios. La inversión es la compra que se hace para utilizar a futuro eh, para que se pueda producir bienes o servicios. Un ejemplo de consumo, los, lo que tú compras para tu casa, electrodomésticos, un carro, ropa, eso es un consumo que haces en el hogar. La inversión puede ser, un ejemplo de esto puede ser una fábrica. Puedes comprar una fábrica de zapatos para en un futuro producir un ingreso, producir un producto que genere ingresos al país. Las compras del gobierno es todo lo que el gobierno invierte en el sostenimiento del país, en infraestructura, también están los pagos de todo el sector político. Y las exportaciones netas, bueno, tiene dos componentes. Las exportaciones es todo lo que nosotros vendemos, que producimos en nuestro país. Y se habla de netas es porque se hacen en las exportaciones, obviamente nosotros tenemos un ingreso de, de economía extranjera, ¿sí? Entonces, se hace netas porque se le resta a la exportación las importaciones que nosotros obtenemos.
Bueno, aunque el PIB digamos que es una medida que siempre se ha utilizado para mirar el bienestar de un país, podemos concluir que hoy en día, en la actualidad, el PIB es una medida un poco obsoleta, porque la economía de todos los países se ha visto variando, se ha visto afectada y ha llevado a unas variaciones. Y esas variaciones económicas hacen que la producción interna de un país y el ingreso interno que se obtienen por estos trabajos se deba contabilizar o debemos tener una medida más, más global, global y específica, ¿sí? Global en el sentido que abarque todas las actividades económicas que un país puede generar para tener un mayor bienestar en sus finanzas y así también en su estabilidad. Y específica en determinar todo tipo de nicho laboral, que es, digamos, uno de los problemas que tiene el PIB. Así nosotros eh, logramos la medición económica de un país, logramos estandarizar o logramos mirar, observar si la economía anualmente en nuestro país está bien, está mal. El PIB hace esa mención, que básicamente es mirar el Producto Interno de cada país, pero como se habló anteriormente, se deben tener en cuenta varios factores y digamos que una de las conclusiones es esta, de que el PIB, aunque es un buen sistema, puede servir para ser la base de, de un mejor sistema estadístico para la medición de esto, porque las economías están cambiantes. Y adicional a eso tenemos que conocer muy bien las actividades económicas de nuestro país, porque no todos los países tienen el mismo fuerte y esto hace que el desarrollo del país sea más lento o más rápido y eso se vea directamente involucrado en el bienestar económico que nosotros podemos tener como país. Entonces, aunque es un buen sistema, creo que hace falta que incluya un poco más una mirada eh, específica en el tipo de mercados que hoy en día cada país tiene, en sus actividades económicas y en cómo esto puede ser una variante para la medición del desarrollo de este país, en cómo se ve afectado, cómo se ve beneficiado. Las economías informales son sumamente importantes porque suman en su gran mayoría un sector grandísimo. Entonces, en países como el de nosotros, como Colombia, ¿no? Que hay demasiado trabajo informal y no se está teniendo en cuenta para analizar el bienestar económico de cómo estamos o qué fallas tenemos, qué falencias, cómo podemos mejorar esta clase de mercados, cómo podemos estandarizar un poco más las normas para que esto sea incluyente en la economía de nuestros países, porque claramente sí generan en buena parte, gran parte de la economía, por lo menos en Colombia. A grosso modo se explicó entonces en este video un poco del PIB, sus divisiones, sus limitaciones, su función, eh, y bueno, y la conclusión que pues ya la mencionamos. Muchas gracias y hasta luego.